Muy buenas a todos y gracias por ver este directo. Gracias a los que nos estáis viendo en este momento a través de nuestros canales de YouTube, de Facebook y de Instagram. Los de Instagram van a tener un poquito menos de tiempo, 1 hora como máxima. Y sobre todo también gracias a los que esperemos que en un próximo futuro nos podáis ver ya con un vídeo alojado en alguna de estas plataformas. Hoy vamos a hablar de web broadcasting. Web broadcasting en definitiva es el compendio de todas las tecnologías que nos están sirviendo al día de hoy para la transmisión de vídeo por internet. Algo que empezó hace ya unos años, pero que en ese momento casi se podía considerar que era un poco anecdótico, casi era un poco científico, con muy poquitos usuarios y muy pocas empresas haciendo streaming, que era algo, pues eso, en definitiva, cosas para muy puntuales, y que por necesidades, por desgracia, pero a la vez por suerte, a lo largo de este último año ha explotado. Es decir, realmente hemos tenido que pasar de hacer todos los eventos, todas las acciones que muchas veces se estaban haciendo en directo, a tener que transmitirlas ya sea en plataformas abiertas como lo que estamos haciendo en este momento, o bien utilizando lo que eran sistemas de videoconferencia. Y por tanto, lo que es el web broadcasting, lo que sería en definitiva toda la tecnología de streaming, va desde aplicaciones muy pequeñitas, desde necesidades muy sencillas, a producciones que realmente son muy complejas, muy sofisticadas. Esta sofisticación ha permitido que aparezcan nuevas empresas, por tanto, se está creando una nueva familia, una nueva línea de negocio, donde hemos pasado de estrictamente la empresa de eventos a la empresa de eventos multimedia, donde tiene que relacionarse con un mundo exterior que está llegando pues a través de videoconferencias, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar con Blackmagic. Blackmagic es un fabricante que, si tuviésemos que tirar un poquito para atrás, un año para atrás, prácticamente no tenía ningún producto referente a esta tecnología y que ha evolucionado muy rápidamente, creando todo un pequeño ecosistema de productos que seguramente se irá ampliando en un futuro y que realmente está permitiendo que muchos tipos de usuarios dispongan de herramientas cómodas, de herramientas económicas y que realmente facilite el crecimiento de su negocio. Para hablar de estos productos vamos a contar con Michele De Benedetti, que es un responsable de preventa del producto de Blackmagic. Él habla en castellano, por tanto en ese sentido, aunque el nombre os suene así de entrada italiano, no os preocupéis que no va a haber ningún tipo de problema para hacer el seguimiento. Y vamos a tener una charla que se va a estructurar básicamente en dos partes. La primera parte van a ser aproximadamente unos 40 minutos, donde realmente Michele nos va a explicar lo que sería la gama de producto actual, un poco la descripción, tanto de la parte de mezcladores, que tienen la capacidad de streaming, como lo que serían los sistemas de codificación, etcétera, etcétera. Y luego, y sobre todo que quizás es lo que más nos interesa, como tenemos todo lo que serían los chats abiertos de las diferentes plataformas, que nos hagáis preguntas. Vamos a dedicarle todo el tiempo que necesitemos, se intentará filtrar un poquito, lógicamente, para que sea algo que sea agradable y que sea cómodo para todos, pero que hagáis todas las preguntas que tengáis respecto a lo que serían estas tecnologías. Tenemos un invitado de lujo, tenemos directamente un fabricante, que no es muy frecuente poder hablar con ellos, por tanto, realmente os dejamos la puerta abierta, os dejamos la línea abierta para que empecéis a hablar. Muy buenas, Michele, como siempre, un placer Jordi, hablar ¿qué tal? contigo. ¿Cómo estamos? Muy bien, por aquí estamos. Un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué Muy tal? ¿Todo bien, bien? todo bien, todo bien. ¿Cómo van los Bien, encierros bien. por Inglaterra? Bueno, bastante bien, vamos un poco más adelantado con el tema de las vacunas, entonces ya vemos un poco más la luz antes del resto de Europa y esperamos que cuanto antes vosotros también podáis estar un poco más libre y disfrutar un poco más de vuestra libertad. Sí. Y bueno, como decía antes, hoy el tema es del web broadcasting y por supuesto le quería decir simplemente a la audiencia, al público, de utilizar la función de chat que tenéis aquí en Zoom para empezar a escribir algunas preguntas y luego me ayudarás tú, Jordi, a leerla y contestaremos un poco a esa pregunta durante la presentación, ¿vale? Así que tenemos 40 minutitos para esa primera parte y luego os abriremos un poco más al público para contestar a todo esto, ¿vale? Y vamos directamente al grano, ¿qué te parece? Perfecto, adelante. Vale, perfecto. Yo tengo aquí una pequeña presentación para vosotros. Me pongo aquí en una pequeña, un cuadro pequeño aquí abajo. Así que estoy aquí para vosotros, me podéis ver. Soy Michele, como ha dicho Jordi, soy un técnico de preventa de Blackmagic. Llevo trabajando con ellos casi 8 o 9 años. Y bueno, me encargo de dar presentaciones y demostraciones y explicar un poco cuál es el flujo de trabajo de nuestras soluciones, que son muchas. Hoy hablaremos del tema del web broadcasting y además veremos algunas cosas particulares. Vamos a ver un poco cuál es la agenda del día. Primero de todo,
Veremos un poco cuáles son las trayectorias del web broadcasting y la interacción entre los profesionales y las compañías y también la audiencia. Y veremos luego cuáles son los factores que definen el web broadcasting y el live streaming en general, en directo, en ese mercado, que es un mercado muy competitivo, pero también muy emocionante. Además, veremos un poco cuáles son las herramientas más interesantes de los mezcladores ATEM en general y también cómo utilizarlo un poco en concreto. O sea, que os daré unas cuantas pautas para empezar un poco a trabajar con esos mezcladores. Y veremos también al final, de la parte final, los mezcladores y las combinaciones con otras soluciones Blackmagic y también con las plataformas online para las producciones de diferentes tamaños y también de diferente nivel. Y cerraremos el seminario con esa parte dedicada a vuestras preguntas y empezamos directamente con la primera parte dedicada a las trayectorias del web broadcasting. Hemos visto que es un mercado que ha crecido en popularidad durante los últimos 15 años, gracias también a las tecnologías de Internet y, por supuesto, la revolución del video streaming y también los social media. Y también los contenidos, la producción de contenidos en plataformas OTT. O sea, podéis pensar algo como Amazon Prime o Netflix o Disney Plus, o sea, toda esa plataforma de contenido over the top. Y se ha evolucionado de tal manera que es tan accesible desde efectivamente muchos dispositivos electrónicos, que es muy difícil imaginar lo que es el paradigma de la comunicación sin esto. O sea, tenemos acceso a smartphone, tablet, laptop, o sea, muchos de nosotros utilizan ese tipo de plataformas y dispositivos electrónicos para consumir ese tipo de contenidos. De hecho, Blackmagic ofrece una gama de productos que encajan perfectamente en estos mercados y nuestras soluciones abarcan adquisiciones de fuentes, también distribuciones de señal, hasta también pasando por el procesamiento de imagen, vídeo y audio por hardware o software, y esto seguramente con el objetivo de facilitar lo que es la entrega de contenido en alta calidad. Y cada aplicación que veréis aquí en el cartel efectivamente utilizan componentes similares, si no exactamente la misma, desde la captura hasta la distribución. Lo veremos durante la presentación más tarde, ¿vale? Bueno, también quiero decir también, como ha explicado antes Jordi, que Blackmagic trabaja sin pausa para ofrecer ese tipo de soluciones a nuestros clientes, hasta incluso bajo esas circunstancias. De hecho, la pandemia ha sacudido bastante lo que es el mercado del audiovisual y para muchas personas y profesionales esto ha representado efectivamente un punto de inflexión y también un cambio importante a lo mejor en su carrera profesional. Y entonces veis como, por ejemplo, el teletrabajo, también los smart working, la asistencia remota, son ejemplos que demuestran cómo esa nueva forma de trabajar colectivamente, participar a eventos públicos y privados, también necesitan lo que es o reforzar la necesidad de soluciones remotas y accesibles, como he dicho, ese tipo de mezcladores que ofrecemos hoy en la línea de Blackmagic. Hablando de acceso a remotos y ubicaciones también, hay que decir que esto puede beneficiar a algunos y estar en ubicaciones privilegiadas también es un beneficio, pero esto no es verdad, o a lo mejor no es una necesidad para todos. Eso significa que la naturaleza de los programas mismo, también en la cobertura territorial y además lo que son las multiplicaciones de los mismos eventos requieren que las producciones se puedan efectivamente expandir o contraer de forma más rápida y además adaptarse a lo que son las distintas circunstancias. Es que significa que hay que invertir inteligentemente en lo que es el tiempo, los recursos y el equipamiento, y esto creo que es una cosa bastante es imperativo. Estamos, claro, por supuesto, estamos bastante halagados
contentos de poder decir que somos afortunados que la pandemia y tampoco la circunstancia de ese mercado que es tan que en constante evolución nos haya impedido efectivamente ser sensible a las necesidades de nuestro cliente, y nuestros desarrolladores e ingenieros también han podido siguen proporcionando soluciones y características en nuestros productos que son de calidad excelente y además con un precio muy interesante. Vamos a ver lo que son a puntos los factores que influencian el mercado del web broadcasting y cuáles son los objetivos de ese tipo de mercado. Para la mayoría de las producciones, efectivamente esto estará directamente conectado con a lo mejor el objetivo de generar una ganancia, o a lo mejor dar un servicio, o también promover a lo mejor aficiones. Sabemos perfectamente que para algunos de vosotros que ya está a lo mejor involucrado con ese tipo de negocio, eso será simplemente un pequeño recordatorio de por qué y cuándo y cómo decidiste entrar en ese mercado, pero por otras personas, por otros clientes, a lo mejor que está al comienzo de ese nuevo reto, es necesario una planificación y una estrategia definida antes de empezar con todo esto. Entonces vamos a ver lo que es efectivamente la cosa más importante. Una vez que tenemos esas intenciones y queremos a lo mejor establecer ese tipo de producción, tenemos que pensar en lo que queremos establecer, lo que queremos a lo mejor construir o también mantener, para luego definir nuestra interacción digital con nuestro público. Una vez que hemos delineado efectivamente esas ideas, entonces podemos emparejar algunos de algunos aspectos fundamentales de herramientas a disposición en los mezcladores, en estas soluciones, con ese tipo de necesidades. Entonces vamos a ver cuáles son estos aspectos fundamentales. Primero de todos, el reconocimiento. El reconocimiento, ser reconocido en ese mercado es realmente duro, no es fácil, especialmente si acabáis de empezar y queréis destacar de la competencia. La familia de ATEM, de este tipo de mezcladores, además ofrece herramientas que os ayudan en esto, por ejemplo, a través de a lo mejor logos o títulos, y luego también podemos generar un impacto visivo y creativo más interesante para tener una participación más exitosa, y esto se logra otra vez con un mezclador a través de superposiciones de gráficos animados, a lo mejor utilizando también bajo tercios o llave cromática y picture in picture, que es lo que estoy utilizando ahora mismo, que además lo que hacen es diversificar un poco lo que es vuestro estilo comunicativo también, haciéndolo a lo mejor más llamativo y atractivo. La otra cosa que es súper importante es la reputación. Sabéis que esta está basada en la calidad y la consistencia de vuestro contenido a través de diferentes plataformas. Y además, algunas de nuestras soluciones os dan, por supuesto, la confianza necesaria a nivel de hardware, de cumplir con todos los requisitos estándar broadcast. Pero no solamente esto, algunos modelos os permiten también grabar todas las fuentes y programas también mientras transmitéis mientras transmite en vivo, y entonces eso permite que se pueda reutilizar los contenidos para una posterior, a lo mejor, edición, y además promover vuestras credibilidades en otras plataformas distintas y mostrar vuestras realizaciones como efectivamente se merece. Cuando a lo mejor el servicio o la producción que tenéis tiene el potencial de a lo mejor catalizar lo que es un público o una audiencia, entonces es súper importante asegurarse de que tengáis suficiente alcance. Entonces esto se puede lograr a través de una red a lo mejor más grande y una variedad de plataformas. ¿Y en qué nos ayuda la familia de ATEM? Bueno, tenemos lo que son soluciones que os permiten, por ejemplo, en el ATEM Mini, Mini Pro, en el Stream, tenéis un codificador de vídeo integrado, y además con transmisión directa por USB-C o por Ethernet. Entonces, podemos distribuir la señal y adaptarla a lo que es el flujo de trabajo que necesitáis.
A ver lo que ofrecemos nosotros. O sea, la familia Blackmagic, los productos Blackmagic, siempre han estado hasta ahora a la vanguardia de lo que es la industria tecnológica del audiovisual. Y entonces hay algunos aspectos fundamentales que que son comunes a todas nuestras líneas o gamas de productos. Y representan efectivamente lo que es la columna vertebral de todas nuestras soluciones, incluida lo que son los productos diseñados para las aplicaciones de transmisión como web, como punto, como por supuesto es la gama de la familia de Latem. Entonces sabemos que nuestros productos son muy accesibles, tienen un diseño muy sencillo, muy claro, muy simple, ya lo veréis cuando os enseñaré la unidad aquí que tengo enfrente de mí. Y además se colocan perfectamente en un entorno de producción y manteniendo los controles al alcance de la mano, los controles principales que están todos bastante bien delineados aquí en las superficies del mezclador. Además, eso significa que sea que operen vosotros mismos el mezclador o que estéis proporcionando una solución simple para que otra persona os ayude, pues entonces ninguna de esas tareas debería ser demasiado difícil. Luego, la usabilidad del producto. Bueno, la cosa interesante de esos productos es que una vez que aprendéis a utilizar este mezclador y su software también, entonces ese enseñamiento vale por toda la gama de los productos Blackmagic. Entonces, si podéis utilizar uno, podéis utilizar lo demás. Y otra cosa que es seguramente de relevo es la fiabilidad de ese producto. Lo que es la integridad de la señal se conserva perfectamente bien desde el origen hasta el destino de la entrega y además estáis en buenas manos porque lo que es el procesamiento de imagen audiovisiva del hardware del Latem Mini es exactamente con la misma precisión de los mezcladores de gama alta, ¿okay? O sea, del Latem Constellation, del Broadcast, del 2ME, del 4MS. Y además tienes, como he dicho antes, una codifica excelente integrada y además la grabación que están totalmente optimizada para las plataformas más populares de transmisión en vivo, en directo. La última cosa es la escalabilidad del producto. La mayoría de nuestros productos están, si no todos, están diseñados para que se pueda facilitar la expansión del sistema en sí mismo, ya que efectivamente no es un ecosistema cerrado, está totalmente abierto, utilizamos tecnología bastante comunes y entonces no estáis atrapados en un ecosistema definido, determinados. Y además esta flexibilidad es algo que de verdad estamos bastante orgullosos de estos. De hecho, después de esta pequeña presentación, a lo mejor ahora es el momento de hablar en concreto de lo que es la solución que tengo aquí mismo, que es un ATEM Mini y todas las pautas, o a lo mejor las herramientas que este mezclador ofrece. Os enseño una cosa antes de empezar con esa pequeña parte de demo, que es efectivamente mi configuración. La configuración de hoy del sitio donde estoy ubicado ahora mismo es bastante sencilla. Estoy utilizando un par de cámaras, o sea, la Pocket 4K enfrente de mí y luego una Pocket aquí arriba. Y luego estoy utilizando un ordenador simplemente pinchado al Latem Mini para que pueda para que pueda disparar mi presentación, y luego lo tengo conectado a una pantalla normal y corriente HDMI para que pueda utilizar lo que es el multiview y tener bajo control y echarle un vistazo a todo lo que son las fuentes y también la entrada y la salida del mezclador, que sean la salida de online, o sea, para la parte de streaming, o sea, también la grabación. Y esto es más o menos lo que es mi configuración. Vamos a ver ahora mismo lo que es a lo mejor la parte más interesante, que es el mezclador.
y os presento un poco cuáles son sus funciones directas y cuáles son sus conectividades. Primero de todo, como podéis ver, como he dicho antes, es bastante sencillo. Todo lo que es las botoneras es de fácil alcance. Tenemos aquí toda la fuente de lo que son las entradas. En este caso tengo, como he dicho antes, mi cámara aquí frontal, luego tengo lo que es el ingreso de la presentación y luego tengo esas cámaras aquí que tengo arriba. La cosa bonita es que efectivamente todas las señales, aunque esté trabajando a una velocidad de fotograma de señal distintas, se convierten todas en la entrada del mezclador. O sea, tenemos un conversor que nos permite conformar la salida a la misma resolución. En este caso, estoy mandando la señal por Zoom, por USB-C, y estoy saliendo con una señal de 1080p50, aunque efectivamente mi cámara esté trabajando en P25, mi ordenador esté trabajando en HD 1080p60. Entonces eso no significa nada porque todo el procesamiento de imagen lo lleva efectivamente el mezclador. Eso significa también que no hay ningún tipo de peso en la parte software, o sea, no estamos trabajando con lo que es la capacidad o sea, con el procesor del ordenador, sino que estamos trabajando efectivamente con el procesor del hardware mismo. Esto significa que podéis trabajar con un laptop o un ordenador que no sea demasiado performante, o sea, con una configuración bastante baja, bastante básica, para luego utilizar todo lo que es la potencia del mezclador. Lo que os voy a enseñar también son algunas cosas. Habéis visto que, por supuesto, tenemos todos aquí al alcance de las manos, pero es verdad que este mezclador también tienes una parte software, que os enseñaré ahora mismo. Voy a compartir lo que es mi pantalla en este caso, y os enseñaré lo que es la parte software del mezclador. Como os podéis ver, no es nada más ni menos que simplemente un simulador de lo que es el hardware del panel del LATEM Mini. Vamos un poco a conocer ese software, ya que efectivamente brinda bastante posibilidades de utilizos distintas. Aquí mismo veis, como os he dicho antes, la parte de una botonera virtual, que es la misma botonera que tengo aquí en el LATEM Stream. Lo tenéis aquí mismo representado en la parte software, y tenemos esta parte de botoneras con previos. O sea, eso significa que puedo preparar simplemente mi programa antes de que vayas efectivamente en directo sin cometer ningún tipo de error. Y aquí entonces puedo seleccionar cuál será la cámara o la fuente que voy a mandar en directo en la próxima transición, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, utilizando aquí la palanca, puedes ver que paso de uno a otro simplemente. ¿Vale? Eso se puede hacer también con el Enter. Y veis efectivamente cómo voy en directo creando ante el cuadro o la composición antes de ir en directo. Luego, en la parte de arriba, tenemos lo que es la botonera, o lo que es el bus, se llama bus normalmente, del programa. Esto nos permite efectivamente ir en directo sin pasar por el previo. O sea, significa que al pulsar el botón de la entrada número 1, 2 o 3, tendremos un corte rápido, que significa que tenéis que llevar cuidado con lo que estáis haciendo o operándolo, porque claro, por supuesto, no tenéis ningún tipo de previo, entonces lo que estáis haciendo es ir en directo. Eso es muy, de un lado es un poco peligroso, pero del otro lado es una solución, porque imaginar, por ejemplo, la instalación de este hardware, de este ATEM, directamente en un podio durante una presentación por un presentador que tenga conectada un par de fuentes, además un ordenador, y lo único que tiene que hacer es simplemente dar al botón 1, 2 o 3 para disparar su presentación y seguir presentando el contenido. Mientras que efectivamente del otro lado estáis vosotros con vuestro software controlando lo que es la parte a lo mejor de efectos, efectística, de bajo tercios, de logos, todo lo que vamos a ver ahora mismo. De hecho,
por supuesto, este control remoto nos permite trabajar también con los que es las varias transiciones. Estas transiciones significa que puedo activar o desactivar lo que va en directo en superimposición a la que es la señal de la fuente. En este caso tengo un picture in picture, como puedes ver, lo puedo activar o desactivar. Y lo puedo conectar con la función de cambio, o sea que cambiando de un ingreso a otro puedo efectivamente activarlo y desactivarlo con el cambio, con el corte. ¿Y qué tenemos luego? De hecho, tenemos 4 canales distintos en este modelo. En la parte aquí debajo tenemos el estilo de la transición. Hasta ahora se ha utilizado un mix, lo que es normalmente un crossfade, como os podéis ver, ¿vale? Pero, por supuesto, tenemos varias tipologías de transiciones, incluidas algunas que son muy interesantes, por ejemplo, el deep. En este caso, en el deep nos permite pasar desde una fuente, una entrada a otra, o sea, tener un corte pasando por lo que puede ser una imagen, un color. Por ejemplo, os enseño, yo tengo simplemente un cartel aquí de Blackmagic, estoy pasando de una a otra, de un ingreso a otro, pasando por este deep, por esa imagen intermedio, ¿vale? Que puede ser un logo, puede ser algo que es pertinente a vuestra presentación. De hecho, puedo cambiar, por supuesto, también lo que es la velocidad de ese tipo de transición. Puede ser una transición bastante lenta, a lo mejor, puede ser una transición más rápida. O sea, toda esa cosa, como puedes ver, la tengo al alcance de la mano, la puedo controlar directamente desde el panel hasta la forma del efecto o la transición que quiero y la velocidad. Y además, lo que puedo hacer también es utilizar, por supuesto, el software. Lo que hemos dicho antes es simplemente lo que es duplicar el hardware en el software, ¿vale? Pasamos a lo que es la parte más interesante. Hemos dicho antes, queremos a lo mejor activar lo que son logos o darle un poco de carácter a nuestro contenido. Entonces, ¿qué es lo que podemos utilizar? Bueno, aquí al lado en el software tenemos lo que es un panel. Este panel nos da acceso a lo que es la parte de efectística, efectivamente, del mezclador. La cosa que os voy a enseñar ahora mismo, por ejemplo, es cómo insertar a lo mejor un logo. Y eso es súper sencillo. Hasta ahora hemos estado en la página de los widgets, ¿vale? Como podéis ver, aquí mismo tenemos cuatro páginas que son las que necesitaremos también para efectivamente seleccionar los varios contenidos o a lo mejor las gráficas, las efectísticas. Entonces nos movemos en la página de media, en ese caso, y lo que quiero hacer es buscar una imagen. A lo mejor he buscado este pequeño logo, que es el logo, perdonad, el pequeño logo que tengo aquí. Vamos a ver si tenemos a lo mejor este bag. Me gusta el baloncesto, lo pongo aquí y le digo, mira, ahora mismo ponemos el baloncesto como el logo de mi canal, estamos hablando de baloncesto, y entonces una vez que está aquí, voy a solucionar el downstream key, cuál es la fuente de relleno y lo que es que tiene que recortar. En este caso voy a recortar un canal alfa, ya que el ATEM permite y reconoce lo que es el canal alfa. ¿Y qué significa esto? Significa que ahora, dándole al botón On Air, lo que podéis ver es que el logo va directamente en directo. Y esto lo puedo hacer tranquilamente también desde la superficie, ya que tengo acceso directo a ese botón. Entonces, podéis ver que es un nivel que nosotros llamamos downstream key. ¿Por qué lo llamo downstream key? Porque se siente enfrente de toda la señal, ¿vale? O sea que al cambiar de la cámara, ¿vale? Al corte, ese logo se mantiene allí, ¿vale? Se sienta enfrente de todo. Y, por supuesto, lo puedo también, si quisiera, poder también a lo mejor desactivarlo cuando cambio la cámara o cuando intento hacer un corte, ¿vale? O sea que eso se puede hacer tranquilamente en la parte del software poniendo lo que es un tie, ¿vale? Enlazarlo a lo que es el cambio de la cámara. ¿Qué más tenemos? Bueno, este es bastante sencillo. Con esta cosa podemos, como he dicho antes, poner el logo en directo. A lo mejor queremos cambiarlo por algo que sea un bajo tercios, como he dicho antes, para personalizarlo un poco más. Entonces, ya os podéis ver efectivamente cómo es fácil efectivamente actuar sobre lo que es ese tipo de efectística. Pero bueno, hay veces que a lo mejor
hay que hacer algo de más complicado, visualmente más atractivo, y entonces podemos utilizar otras cosas más interesantes, que es, por ejemplo, lo que es utilizar una llave cromática. Entonces, pensar a lo mejor en lo que puede ser un estudio virtual, donde tenemos un background virtual, en este caso un green screen, y entonces lo que puedo hacer es recortar lo que es el fondo verde para que pueda pasar la imagen. Entonces os enseño, os hago un pequeño ejemplo. En este caso he preparado lo que es esta imagen de aquí, que podéis ver, es simplemente un cartel animado que he creado con DaVinci Resolve, además, que es súper sencillo. Y lo que voy a hacer, le voy a decir simplemente a la cámara, le voy a decir, mira, yo estoy en la cámara 1 y por favor utiliza ese cartel activándolo y hazle un chroma key, ¿vale? Súper sencillo. Entonces significa que puedo tener una pequeña animación con un green screen. Además, si quisiera, podría también activar, vamos, volvemos un poco, volvemos atrás, le vamos a añadir también lo que hemos dicho antes, ser nuestro downstream key, que era el logo del baloncesto, aquí mismo. Entonces puedo activar las dos cosas, ¿no? Puedo tener mi logo y aquí tener lo que es mi lower third o mi bajo tercios para tener, como he dicho antes, lo que es un programa más atractivo, más llamativo a la atención de la audiencia, ¿vale? Entonces, esas son cosas muy sencillas, muy rápidas. Os enseño otras cosas que son muy divertidas en ese pequeño mezclador. Vamos a apagar lo que son las varias llaves, que son muy interesantes. Vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es, hemos dicho antes de ser el Picture in Picture, que además es una cosa muy útil, lo podemos ubicar en varias partes del cuadro de referimiento, pero en este particular modelo tenemos también lo que es un doble Picture in Picture, ya que podemos seleccionar a lo mejor lo que queremos en la varias pantallas. En este caso estoy enseñando la cámara 1 principal enfrente de mí y mi parte de software. Con una base, además, encima del programa que puede cambiar, ¿vale? Que puede ser totalmente otras cosas distintas. Y eso es muy efectivo al momento de presentar, a lo mejor tener una situación donde en el plato tenemos dos presentadores o queremos hacer algo de más dinámico. ¿Qué más tenemos en este mercador? Tenemos una función que es una función de super source. Esa función de super source no permitirá, creo que me he ido a pulsar otro botón. Tenemos una función de super source que nos permite también tener 4 picture in picture directamente en el mezclador. Los enseñaré un poco más tarde, ¿vale? Porque lo que quiero enseñar también son las otras páginas dedicadas a los widgets, que son una página, que hemos dicho antes, la página de media, la habéis visto antes, es donde voy cargando mis gráficas y mis animaciones, y otra parte más importante de ese mezclador es la parte de audio. La parte de audios es seguramente muy interesante. Como puedes ver, aquí tengo acceso a lo que son las varias pistas que tengo aquí. En ese momento tengo activada la pista número 1, que es el canal embebido en la señal HDMI de la cámara que estoy utilizando. ¿Y qué puedo hacer aquí? Bueno, tengo acceso a lo que es un ecualizador a 6 bandas, que es importante cuando intento, por supuesto, cambiar lo que son la calidad del audio que está saliendo por sus frecuencias distintas. Y además lo que tenemos aquí también es acceso a las dinámicas, cosas que son muy importantes. Por ejemplo, en ese caso voy a activar un compresor o un limitador, así que yo pueda levantar mi voz, pero en el mismo momento el compresor está haciendo que efectivamente no salga demasiado o que efectivamente no tenga una distorsión debido al hecho de que tenemos una compresión de la señal. Y esto es muy interesante, ya que efectivamente muchas veces en otro tipo de productos estas cosas son dedicadas, o a lo mejor lo tenéis separado, un equipamiento separado o apartado. En ese caso lo tenéis totalmente integrado, y esto vale por cada una de las pistas que tenéis a disposición. En ese caso tenemos 8 canales, y además
tenemos lo que son las dos entradas analógicas, ¿vale? Entonces, en el mezclador tienes también lo que es el sonido, el audio integrado, embebido en los varios canales HDMI, y también lo que son las dos entradas analógicas y una salida también analógica para lo que son los auriculares, o una salida por lo que son vuestros altavoces, por ejemplo. Y aquí mismo os enseño otras cosas muy interesantes de la parte del mezclador audio, de la mesa de audio. Aquí es que tenemos también acceso a lo que puede ser un potenciómetro para darle un poco de retraso o de delay a lo que es la entrada analógica, que muchas veces cuando se trabaja con el digital y analógico suele tener un delay que se tiene que compensar de alguna forma. En este caso lo tenemos otra vez integrado en el mezclador. Última cosa que voy a enseñar en la parte software, que puede ser muy, muy interesante, es este control de cámara. Y este es un control de cámara dedicados a los que son los usuarios de las cámaras Blackmagic. En este caso estoy utilizando la Pocket, y eso significa que puedo efectivamente controlar, gracias al control de cámara, todos los aspectos fundamentales de la cámara, como puede ser, por ejemplo, en este caso, la apertura del obturador, o puedo cambiar, por ejemplo, la sensibilidad del sensor, en este caso, o puedes cambiar hasta la colorimetría, a lo mejor de la cámara, ya que a lo mejor no estáis trabajando con todas las cámaras Blackmagic, a lo mejor estáis haciendo una mezcla con varias sorgentes distintas. Entonces, eso es una cosa muy importante. A lo mejor podéis también utilizar lo que es, podéis enfocar directamente a distancia. Eso para mí es fundamental, ya que mi cámara en este caso está a 2 metros, y entonces necesito poder acceder a la cámara de forma remota. Y aquí tengo también una pequeña señal de tally para que efectivamente esté en contacto visivo con la cámara y sea exactamente cuál es la cámara que está en directo ahora mismo. Entonces, eso es muy, muy interesante, es muy importante. La última cosa que os voy a enseñar de la parte de audios, que a lo mejor la la parte fundamental, es la parte de salida, o sea, de entrega, que es la parte de output del software. Y en ese caso podéis ver que aquí está una parte totalmente dedicada a live streaming. Aquí tengo, por defecto, tengo acceso directo a lo que son plataformas como Facebook, Twitch y Twitter. Y yo también he puesto algunos más, he puesto también lo que es a lo mejor el streaming en directo por Restream o por Vimeo, y algunas cosas que veremos luego. Y luego también tengo acceso directo a lo que es la grabación. Puedo disparar la grabación directamente desde el mezclador, desde el software o desde el hardware. Como puedes ver, puedo simplemente darle al botón de on-air para ir a lo streaming, o a rec para empezar la grabación, que como he dicho antes, en algunos modelos nos permite la grabación en isolamiento de todos los canales, incluido el programa, incluido lo que es un proyecto a lo mejor de DaVinci Resolve, para que luego se pueda hacer una edición en ese software, que es efectivamente muy poderoso, muy potente. Última cosa, ya lo he dicho muchas veces que era la última cosa, pero que me viene a la mente ya es varias cosas interesantes, que es, como he dicho antes, la salida multiview de ese switcher, porque es claro, algunos de vosotros os preguntaréis, ¿cómo podemos controlar todas esas entradas y estar ciertos de que todo esté funcionando perfectamente? Bueno, tenéis una salida multiview en el mezclador, que es una salida que os enseña prácticamente todas las entradas que tenéis, y también lo que es el previo, lo tenéis a la mano izquierda, y lo que es el programa, lo que está saliendo en este caso, y las varias entradas, las urgentes que tenéis. En este caso lo tengo todo monitorizado muy bien. Tengo mi media player donde he cargado mi gráfico, tengo la representación visual de lo que es el streaming, lo que es la grabación, y también lo que es la balística, o sea, lo que son los video meters, o sea, todo lo que es la parte del sonido, lo tengo ahí directamente disponible para que pueda efectivamente comprobar que todas las señales funcionen correctamente. Entonces, ese ha sido una pequeña overview de lo que es el mezclador en sí mismo. Ahora lo que quiero enseñar también son las varias soluciones que tenemos aquí también, que no sean solamente del mezclador. Entonces, vamos a ver lo que son las varias soluciones. Lo que voy a hacer, voy a compartir otra vez mi presentación aquí. Un momentito.
y ya está. Sabemos que finalmente la familia de producto Blackmagic son, bueno, son muchos. Tenemos aquí abajo a la derecha, por ejemplo, y tenemos varias soluciones para varios clientes. A lo mejor sería un poco difícil para alguien identificar realmente cuál es la gama de producto y mucho menos también el modelo que pueda adaptarse al flujo de trabajo. Entonces, vamos a ver, por lo tanto, para beneficios de vosotros, cuáles son los productos claves que podrían encajar o ayudar a comenzar en ese negocio o en ese oficio. De hecho, todas las aplicaciones de transmisión en vivo son diferentes y, por supuesto, se necesitan por diferente propósito y tienes diferentes objetivos, pero comparten siempre 4 componentes, que son 4 componentes centrales que vamos a clasificar como tales, ¿vale? Entonces necesitaremos siempre una fuente o una fuente de vídeo, en este caso, que puede ser una cámara, puede ser un ordenador, un reproductor de medios. Luego necesitaremos siempre un dispositivo o una interfaz de captura. En este caso, eso significa que podemos conectar la fuente de vídeo a la computadora para lo que es la transmisión. Podemos utilizar una tarjeta de captura y producción, podemos utilizar un mezclador, podemos utilizar una tarjeta externa de captura o algo que, por supuesto, nos permita utilizar ese software, que es la parte de un software o hardware de transmisión para la codificación de la señal de vídeo. En este caso tenemos ahí a OBS, que es una solución software, pero como hemos dicho antes, también tenemos nosotros un encoder, un codificador integrado ya en el LaTeX mismo. O sea, en el LaTeX Mini mismo tenemos esa parte. O sea, que puedes lograrla por software o por hardware. Y por supuesto, la última parte de esa componentes por el live streaming es, por supuesto, la plataforma de transmisión, que es donde efectivamente se transmite el vídeo, como teleconferencias, seminarios o aplicaciones de vídeo en directo, en vivo. Vamos entonces a ver en más detalles lo que pueden ser esas soluciones y dónde encajas cada uno de los 4 componentes que acabamos de descubrir, ¿vale? La forma más sencilla, seguramente, el ejemplo más sencillo es la de la teleconferencia. En este caso, como podéis ver, no estamos utilizando un mezclador, estamos utilizando otro producto Blackmagic ahí en el centro del cartel, que es un Web Presenter HD. Ese Web Presenter HD simplemente representa una solución simple, que es un plug and play, que nos permite traer una fuente en ese SDI a través de USB-C al ordenador, el que significa que tiene un encoder también integrados que nos permite presentar la imagen, la señal al ordenador como si efectivamente pasara por una webcam. La diferencia es que, claro, no tenéis la calidad pésima de una webcam, tenéis una cámara pinchada de calidad detrás de un web presenter, ¿vale? Entonces, no necesitáis ningún tipo de controlador, ya que utilizáis simplemente un USB-C, y significa que vuestra producción y presentación estará lista y funcionando desde cualquier lugar en un minuto. Rápidamente, ¿vale? Entonces, software como por ejemplo puede ser una plataforma VoIP de Zoom o de Skype, funcionará directamente. Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo del webcasting. En este caso he dibujado esa solución a lo mejor para lo que son los gamers, ¿vale? Entonces podéis ver que tenemos ahí conectada una cámara, una consola de juego, y ahí en este caso estoy utilizando una T Mini Pro. Y como podéis ver, es utilizado la salida USB-C, que es una salida multifuncional, por otras cosas fundamentales, que puede ser, como he dicho antes, puede ser la grabación externa, puede ser a lo mejor la conexión directa a vuestro ordenador, pero en este caso la estoy utilizando para lo que es efectivamente la conexión a Internet. En este caso estoy utilizando mi teléfono 4G o 5G para utilizar la solución Tether, el tethering, y ya que a lo mejor no tengo acceso directo a una red de Internet. Y por supuesto, gracias al encoder integrado, estamos haciendo el stream en directo en Twitch. Vamos a ver la misma solución, la vamos a agrandar un poco, a expandir un poco, y efectivamente esta es la solución que estoy utilizando más o menos hoy aquí desde nuestro plató aquí a Blackmagic. Estoy utilizando un par de cámaras, una presentación por ordenador, y estoy
utilizando en este caso la salida USB-C para lo que es la grabación externa, como he dicho antes, en isolamiento de todas las varias entradas y las varias fuentes, y esta grabación luego también lo que nos permitirá es utilizar un archivo de Blackmagic de DaVinci Resolve para que luego pueda empezar una edición en ese software. Pero ¿qué está pasando? Claro, al utilizar la salida USB-C para lo que es la grabación externa, entonces tendré que utilizar lo que es la salida Ethernet, o sea, para que efectivamente puedas empezar a hacer el streaming en plataforma bajo RTMP. En este caso, con LATEM Stream, con lo que es el stream, tenemos también dos salidas USB-C. Entonces, ¿qué significa? Que puedo grabar por USB-C con una, salir con una, a lo mejor con un streaming en directo con la otra salida USB-C, y además también tener el RTMP directamente por streaming con la conexión Ethernet. O sea que el Extreme efectivamente es muy poderoso. Esta es la diferencia fundamental con lo que es la familia del Latin Mini Pro, el Latin Mini Pro ISO. El Extreme brinda muchas cosas más, además un número de conectividades mayores y multifuncionales. ¿Qué más tenemos? Bueno, a lo mejor habéis visto hasta ahora que es realmente fácil comenzar con esas funciones sencillas pero tan poderosas, pero también sabemos que queréis estar a lo mejor a la vanguardia, y pronto, pronto me preguntaréis cómo os podéis seguir avanzando, a lo mejor de dónde lo vais a llevar desde aquí. Bueno, ¿cómo vamos a crecer o a expandir? Vamos a ver algunas soluciones, que es simplemente utilizar a lo mejor otras soluciones Blackmagic añadida a lo que es a lo mejor lo que es el mezclador. Lo que os presento en este cartel es la misma solución que habéis visto hasta ahora, pero hemos añadido un pequeño producto más que se llama Atem Streaming Bridge. Bueno, este producto yo creo que es un producto muy interesante, fenomenal, ya que efectivamente podemos convertir lo que es la salida Ethernet del mezclador a SDI o HDMI. ¿Qué significa esto? Que podemos utilizar una red preexistente, una red de Ethernet preexistente, como una LAN en nuestro edificio, y distribuir esta señal en otro lugar, a lo mejor en otra habitación, en otro cuarto, y allí simplemente controlar el mezclador y utilizar la red que tenemos LAN. ¿Pero qué significa esto? Que luego la salida SDI y HDMI pueden llegar a lo mejor a un proyector, puede llegar a otra pantalla, puede llegar a otro mezclador ATEM. Pero otras cosas muy interesantes de este mismo conversor, el hecho de que no solamente puede funcionar por una red interna o LAN, puede también abrir lo que es la conexión gracias a los que es el port forwarding, a la conexión de Internet. O sea, es decir, que podemos conectar el LATEM Mini, en ese caso LATEM Mini Pro o el Stream, directamente a la red de Internet, y instalar el ATEM Streaming Bridge en otro sitio alrededor del mundo. O sea, puedo tener mi mezclador aquí en Manchester, darle el ATEM Streaming Bridge a Jordi en España, en Barcelona, y simplemente gracias a mi red internet poder distribuir la señal de mi programa directamente desde aquí, de mi plató en Manchester. ¿Y qué está pasando? A lo mejor en el despacho de Más que Vídeo en Barcelona tendrán pinchado a este Atem Streaming Bridge otro Atem Mini Stream o otro mezclador para luego empezar este ciclo otra vez. O sea, eso efectivamente está creando lo que es una solución remota para que efectivamente se pueda crear un network, un clúster de Atem Mini. Eso es realmente impresionante. Para los clientes, a lo mejor que tienes también exigencias más altas, o sea, producciones más exigentes, a lo mejor a través de Internet, también tenemos soluciones por lo que es la entrega en 4K. En este caso hemos cambiado lo que es el mezclador, el ATEM Mini Stream, con un ATEM Television Studio Pro 4K. Lo que es importante decir es que habéis aprendido ya a utilizar un ATEM Mini, y eso significa que podéis utilizar perfectamente otro tipo de mezclador, como puede ser esto, o como puede ser un Constellation, o un 2MS, o un 4MS. Y en este caso, estáis viendo solo que es efectivamente la representación de estas 4 componentes de que hablábamos antes, pero en este caso estamos utilizando una infraestructura SDI
que es un poco más robusta del HDMI. Estamos utilizando una tarjeta externa de captura y reproducción como un Ultra Studio Mini 4K y utilizamos OBS simplemente para conformar lo que es la señal a la plataforma, a las exigencias de la plataforma. Pero esto nos permite efectivamente trabajar en 4K hasta lo que es la codifica para la plataforma de YouTube. Vamos a ver, simplemente con eso me gusta mostrar esta matriz de nuestro modelo ATEM Mini, ya que hemos hablado a lo largo de esta presentación de ellos, y lo que os invito es tomar simplemente una instantánea, a lo mejor para que se pueda consultar cuando explore nuestro sitio, nuestra página web y la página de producto. De hecho, no vamos a discutir cada una de las diferencias entre los modelos, pero podéis ver claramente de un vistazo como cada uno de estos modelos ofrece características que a lo mejor pueden cumplir realmente con algunos de sus requisitos fundamentales, ¿vale? O específicos. Hemos visto los ATEM Minis utilizados en varios casos distintos, algunas cadenas televisivas, por ejemplo, aquí en el Reino Unido, es que lo utilizas durante el fin de semana para hacer lo que son los destacados de fin de semana por internet, y claro, lo que buscan aquí es la misma calidad que sale por la cadena de forma tradicional del broadcaster, la quieren efectivamente lograr en la plataforma de Zoom. Entonces el ATEM Mini veis que perfectamente cómo encaja en ese tipo de producciones. Hemos visto producciones, por ejemplo, de conciertos musicales y productoras de música que utilizan efectivamente ese tipo de soluciones para llegar a su público, donde sea efectivamente ubicado en el mundo. Hemos visto también el utilizo del ATEM Mini Pro en soluciones de servicios, en este caso la Focal Press en Estados Unidos ha utilizado el ATEM Mini para lo que es a lo mejor la unión de lo que son las conferencias, seminarios y convocatorias de los médicos, de los médicos de todo el mundo, para que se pueda efectivamente hablar de temas importantes. Y también hemos visto lo que es aficiones, hemos visto canales temáticos como puede ser lo de Playing for Change, que es súper famoso, os permite participar de forma remota a lo que son conciertos live, bands live. Entonces hemos visto como el ATEM Mini es realmente muy flexible. Hasta un ejemplo que ha sido exagerado, que han sido los Emmy Awards de este año, donde efectivamente lo que eran los nominees que no podían participar a lo que eran los awards, ya que por el tema de la pandemia, esa productora ha integrado un sistema increíble donde has simplemente enviados un ATEM Mini, una cámara a los varios nominees, y simplemente controlaba de forma remota los mezcladores para luego permitir a los varios candidatos de participar a ese evento, que ha sido un evento internacional muy importante, muy interesante, y eso se ha logrado con un ATEM Mini Pro. O sea, con nada de un mezclador de alta gama o algo así. Simplemente por su calidad y sus herramientas, y también la facilidad de controlarlo por remoto desde una producción centralizada, gracias y además de una forma súper sencilla. Lo que se le ha pedido a esta gente es simplemente de enchufar la unidad y simplemente ponerse enfrente de una cámara, y así se han llegado a los Emmy, a la producción de los Emmys de este año. Bueno, yo creo que hemos dado bastantes informaciones en estos 40-50 minutos. Tenéis muchos recursos también y informaciones disponibles en la página de internet, en el manual del ATEM. También tenemos un SDK, un PDF que podéis consultar si queréis simplemente construir o desarrollar vuestras soluciones alrededor del ATEM Mini. Y por supuesto tenéis también lo que es acceso a nuestros revendedores, en este caso Más Que Vídeo, que son súper preparados. Ya habéis visto algunos vídeos que han lanzado en las últimas 2 semanas sobre el producto, y aquí tenemos también un profesional como Jordi que os podrá ayudar, y todo el equipo también a Más Que Vídeo, ¿vale? Entonces, podemos abrir lo que es una parte dedicada a vuestras preguntas, y por supuesto llamo a Jordi aquí y le pregunto si se puede abrir su micrófono, y me ayudará un poco en esa parte, ¿vale? Vale, creo que en este momento el micrófono está abierto. Perfecto. Por lo que tú me oyes, ¿no?
Sí, sí, te oigo Vale, perfectamente. pues eso es que el micrófono está abierto. Muchas gracias por la tan larga exposición. La verdad De es que, nada, un placer como siempre. bien, tenemos bastantes preguntas y hay preguntas Vale. bastante variadas. Hay preguntas que tienen respuesta fácil y otras que no, que realmente son un poquito, a veces hay algunos temas incluso comerciales que intentaré también responder un poquito yo y algunas pues a lo mejor bueno, pues las intento juntar. Bueno, vamos viendo. Empezamos por el Beto, principio. adelante. Empezamos por el principio. Disparo. La primera dice: ¿llegará las ATEMs a poder modificar los kbytes por segundo mientras estamos emitiendo? ¿No podría llevar un sistema automático como lo lleva OBS u otros sistemas? Para lo que es el transferimiento de datos. Sí. Bueno, Bueno, en ese caso, cuando estás haciendo la transmisión. bueno, en ese caso, lo único cosa que en ese caso lo tenemos por defecto con lo que es el transferimiento de datos del Hyperdeck, o sea, tenemos la posibilidad de lanzar el streaming a 3 megabits por segundo, 7, 9, hasta 20, 30 y 70 megabits por segundo. Luego, si queremos cambiar ese tipo de transferimiento de datos, podemos acceder a lo que es el XML de los streaming del LATEM Mini. Llevar cuidado cuando se utilizáis ese tipo de archivo XML porque vais a cambiar lo que efectivamente es el archivo de streaming del LaTeX Mini, pero no es variable, o sea, no es una cosa que podemos controlar de forma variable. Es que se pueda preguntar, o sea, que se pueda apuntar como feature request. Por supuesto, es una cosa muy interesante. De hecho, los streaming layers son muy importantes para eso, por ese tipo de trabajo, porque se pueden, efectivamente, son muy flexibles y efectivamente os ayuda a tener un streaming más, a lo mejor más controlado para vuestras exigencias. Pero tenéis un XML para poder modificar los varios parámetros o varios valores de los streaming en ese caso. Vale. Otra pregunta, bueno, realmente son dos preguntas que voy a juntar porque además esta me la esperaba. Esta, vamos, caía, pero seguro. Venga. Dice: ¿habrá integración de NDI y barra SRT en la familia ATEM? Son dos tecnologías súper interesantes. NDI, tanto NDI como SRT, de verdad son súper interesantes. De hecho, no tenemos ahora mismo informaciones sobre lo que es la integración de esto. Está claro que yo ahora mismo, por ejemplo, utilizo el NDI por OBS, o sea que lo integro de esa forma, pero no sé efectivamente si eso será una integración que vamos a tener en el futuro. Son tecnologías súper interesantes, una feature que es súper interesante. SRT además es realmente una solución punto a punto realmente válida. Y a ver si efectivamente nuestros ingenieros se animarán a soportar ese tipo de decodificación IP, que es súper interesante. Muy bien. Otra de las preguntas que también es un clásico. Dice: las ATEM Mini están dando una funcionalidad impensable en equipos de esta gama, pero he hecho en falta poder reproducir vídeos desde el Media Player. ¿Se podrá hacer en el futuro? Bueno, en Esta ese es histórica, caso, es una pregunta histórica ya. es una pregunta histórica, ya lo sabemos. De hecho, hemos intentado facilitar un poco esto gracias a lo que es la integración del Hyperdeck, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos controlar nuestro reproductor y grabador Hyperdeck, que además, todos ellos, todas sus familias, que además, y además directamente desde el mezclador, o sea que podemos controlar hasta 4 y utilizar estos como si fueran efectivamente media player. Además, algunos de ellos, como por ejemplo el Hyperdeck Studio Mini, nos permite también cargar los archivos por FTP, que significa que pinchando el Hyperdeck Studio Mini por una red y luego tener acceso directo al Hyperdeck gracias o por el control de la Mini, podemos efectivamente cargar los archivos en el Hyperdeck Studio Mini y dispararlo directamente desde la Mini. Eso es lo que tenemos ahora mismo. Luego, si en futuro se pueda conectar con un media player externo, espero que sea una feature que se pueda efectivamente proporcionar al público. Vale. Una pregunta que en principio más o menos tú ya has dado una respuesta. Dice: en la ATEM Mini, si las entradas son de diferente resolución, cámaras con diferentes resoluciones, ¿las rescala también? Bueno, efectivamente lo que tenemos un conversor de calidad Teranex para cada una de las entradas. O sea que efectivamente lo que vamos a hacer no es
no se puede hablar de escalado, se habla de conversión, ¿vale? El escalado hace cosas bastante, un escalador hace cosas bastante distintas de lo que es una conversión, pero sí convertimos en formatos estándar STMP, entonces ya que al pincharle a lo mejor una fuente 720 o 1080, en este caso, porque el ATEM Mini lo que trabaja es una señal HD, sí que conformas toda la señal a lo que es la señal en la salida del mezclador. Vale. Hay una pregunta que además yo también me estaba fijando cuando estaba viendo tu presentación. Dice respecto al croma. Que Sí. se vea verde antes de que termine de aparecer el logo del croma, ¿es algo que se puede solucionar? Eso es algo que me he fijado cuando tú estabas haciendo aparecer Bueno, el claro, logo animado. eso es debido también a la calidad de la imagen que he utilizado yo. Efectivamente, no era una imagen totalmente transparente lo que he utilizado, era simplemente recortada, o sea que lo que he hecho es simplemente sobreimponer una imagen recortada sobre lo que es la pantalla verde, no era totalmente alfa, así que la calidad es debida también al tipo de archivo que he utilizado yo mismo. En ese caso, si fuera un Virtual Studio o un green screen verdadero, ese problema no lo vas a tener de ninguna forma, ¿vale? Pero claro, hay algunos valores que se pueden cambiar de supresión o de flare que tenéis en la misma herramientas del ATEM Mini. Entonces hay que jugar un poco de fino con lo que es con lo que son esos ajustes para efectivamente lograr una llave totalmente limpia, ¿vale? Muy bien. Una pregunta interesante. ¿Puedo controlar cámaras en un ordenador, audio en otro y rótulos en otro? En un directo no es cómodo estar saltando de pantalla en pantalla con un solo ordenador. Muy lógicamente. Por supuesto, lógicamente se puede. No solamente esto, el ATEM Mini nos permite conectar hasta 4 diferentes ordenadores, o sea, y mirar al mismo mezclador, ¿vale? O sea que todos los mezcladores tienen un IP único, ¿vale? Y entonces los varios ordenadores que vais conectando a la red tendrán su mismo IP único, además, y mirarán todos al mismo mezclador. Entonces podemos tener un ordenador que está haciendo a lo mejor la parte de switcher remoto, el otro está a lo mejor disparando o añadiendo la gráfica, el otro controlando el audio o el control de cámara. Además, algunas de estas herramientas las tenéis ya en lo que es efectivamente el control directo por el panel del ATEM. Por ejemplo, yo aquí tengo en ese modelo tengo el control de cámara directamente aquí en el panel. O el control del audio, por ejemplo, lo tengo directamente aquí. Claro, no es con ajuste como puede ser las dinámicas o los ecualizadores de bandas, pero efectivamente podéis pinchar otros ordenadores en la red. ¿Vale? Muy bien. Eso ya es más una pregunta de construcción de un workflow de Sí, trabajo, que bueno, sí. será básicamente utilizando ordenadores. ¿Nos puedes comentar una posible configuración con ATEM Mini Extreme para hacer una entrevista de 3 o 4 ponentes en remoto? Sí, bueno, eso es súper sencillo. Además, porque os he presentado también un web presenter antes, ¿vale? Este web presenter HD no les contaba toda, ¿vale? O sea que tienes una cosita que es muy interesante. Habéis visto que os he enseñado el web presenter, que es una standalone, o sea, es una unidad una única que puede trabajar ella sola, que tiene un encoder dentro, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que este mismo encoder funciona, como hemos dicho antes, con el Latent Streaming Bridge también, ¿vale? El que significa que yo puedo efectivamente crear lo que es un video link conectando la cámara al web presenter. El web presenter HD se puede conectar gracias al hecho de tener un encoder al Latent Streaming Bridge, que está efectivamente conectado a mi mezclador en otro sitio, a lo mejor en mi producción, en mi plato, lo que sea, y allí puedes efectivamente recibir la señal de esa cámara remota. Entonces, efectivamente, el web presenter HD añadido conectado al Latent Streaming Bridge nos permite crear este video link que será la fuente de nuestro mezclador. Vale, o sea, en Muy definitiva sencillo. es tan simple como tener lo que sería el Streaming Bridge y el web presenter HD en el punto de origen, en el punto de la conferencia. Exactamente. Tenemos la cámara, el web presenter al punto de origen y a destino tenemos el Latent Streaming Bridge pinchado al mezclador. Vale, correcto. Otra pregunta interesante, ¿el control de cámaras es compatible con la Ursa Broadcast?
es compatible con la USA Broadcast cuando utilizamos un microconvertidor que se llama microconvertidor bidireccional, un 3G. Este microconversor es súper pequeño, además, de verdad, cuesta nada, es súper barato y nos permite mantener lo que es el control de cámara directamente. ¿Eso qué significa? Lo podéis utilizar con una cámara, por ejemplo, como el Ursa Broadcast, y no solamente esto, significa que podéis utilizar también una Pocket con un mezclador SDI, en ese caso. O, por ejemplo, podéis utilizar el mezclador de LATEM con una Pocket, a lo mejor a distancia, ya que, por ejemplo, ya trabajar con un HDMI superior a los 15-20 metros no es oportuno. Entonces, a lo mejor queréis extender esta distancia con un cable SDI y luego volverla a convertir en HDMI. Entonces, sí que se mantiene todo el control de cámara gracias al utilizo de ese conversor. Vale. Otra preguntita, claro, y un poco enlazando, de hecho, casi con esta, es si son cámaras que no son Blackmagic, ¿hay alguna manera de controlarlas? Bueno, en ese caso no tenemos control de cámara que no sean Blackmagic. Lo único que tenemos efectivamente es solamente lo que es enviarle el tally, el talkback, gracias al utilizo de un ATEM Camera Converter a una cámara que no sea Blackmagic. Pero lo que es el control de cámara es totalmente dedicado a lo que son las cámaras Blackmagic. Bueno, yo me imagino que quizás más esta pregunta, aparte de estrictamente el control de la cámara, hacía la referencia como tú estabas manipulando y estabas haciendo pues una corrección de imagen, cambiabas color, cambiabas tal, si sería posible tocar la señal de vídeo, ya no hablamos de controlar, tocar la señal de vídeo que está entrando en el mezclador desde la aplicación de software. Bueno, en este caso está conectado con el utilizo de la cámara, entonces no es posible. El control de cámara no se puede lograr, aunque se no tienes efectivamente al otro lado una cámara que reciba ese tipo de señales que lo pueda mandar detrás. Entonces no es exactamente así. Yo me acuerdo que había soluciones en pasado donde algunos desarrolladores habían utilizado el SDK para que luego se pudiera modificar un conversor, o sea, el protocolo de conversión con otros fabricantes. Yo me acuerdo en pasado lo hacía la Fieldcast, hacía un conversor que se llama Field One, y lo que hacía era simplemente utilizar el protocolo, y otra vez a través del SDK del ATEM, y controlar lo que era cámara JCD y también la Sony. Pero claro, ya no he visto ya ese tipo de conversor, pero sé que a lo mejor desarrolladores pueden crear ese tipo de soluciones distintas. A lo mejor mirar soluciones como Scaroy. Scaroy es ese danés desarrollador súper famoso que hace miles de soluciones gracias a lo que es el paquete de SDK disponible por el ATEM. Sí, pero por lo que yo conozco de él, básicamente lo que ha creado son interfaces de control. Sí, sí. Es decir, en definitiva, botoneras que atacan al software primario. Sí, lo que te estaba comentando antes era el utilizo de ese protocolo añadido a lo que era el conversor de Fieldcast. De Fieldcast lo que hacía era simplemente utilizar esa conversión física luego para controlar cámara de tercios. Pero efectivamente no sé si está disponible, no sé si efectivamente en ese momento hay otros fabricantes que están pensando en esas soluciones. Sería pero pasar por un SDK de LATEM. Vale. Pregunta, ¿se pueden poner vídeos en logos y tercios inferiores? Por ejemplo, en el tercio inferior que sales tú fijo, que salieras en un vídeo grabado en el que te mueves. Otro ejemplo, que el logo no saliera estático. Bueno, en ese caso hay que utilizar lo que hemos dicho antes, las dos cosas. Hay que utilizar el upstream key, como he dicho antes, donde yo efectivamente he utilizado una gráfica animada, o a lo mejor utilizar un picture-in-picture, o a lo mejor utilizar lo que es un upstream key con el chroma keyer, y luego utilizar por el otro lado, el downstream key para lo que es la gráfica fija, o sea, el logo, el bajo tercios o lo que queráis. Sí, es perfectamente posible, ya que eso son dos capas de nivel totalmente distintas. El downstream key se siente enfrente del upstream key, el upstream key se siente enfrente de la señal principal, que es el background. La única señal que está encima de todos es el fade to black, o sea, lo que cierra todas las señales. Vale, correcto. Para añadir más fuentes de streaming, en definitiva plataformas, ¿se va a mejorar la manera de hacerlo? Es decir, en vez de tener que editar un archivo de texto, un XML realmente.
No sé, efectivamente, tendremos una forma más sencilla para acceder a esto, ya que es una cosa que sí es verdad, es muy útil, pero también es bastante peligrosa, porque al cambiar ese tipo de archivo, si efectivamente os equivocáis con lo que es, lo que es el formato del código XML, podéis crear problemas a todos los otros archivos de las plataformas que tenéis por defecto. Es simplemente una interfaza. Si sois capaces de crear una interfaza XML más, a lo mejor más sencilla, ¿por qué no? Hay muchos, software de composiciones XML que son directos. O sea que no es exactamente algo que hacemos nosotros, pero yo creo que una persona que trabaje en UX o que haga ese tipo de trabajo puede implementar lo que es un XML de forma súper sencilla. O sea Sí. que no es algo que estamos mirando nosotros directamente, sino algo que se puede hacer tranquilamente otra vez utilizando el SDK o simplemente diseñando lo que es una interfaz con un perfil XML. No, no, estoy seguro que antes o después aparecerá algún desarrollador que sacará Seguramente. algún tipo de aplicación que permita pues, implementar a otras plataformas de forma fácil. Y sobre todo cuando tocáis el XML, haced copias de seguridad previamente. Siempre, Absolutamente. siempre. Por si Absolutamente. acaso. Por si acaso. Muy bien. Sigamos. Las entradas de audio analógicas se pueden seleccionar entre micro y línea. Sí, en ese caso se puede seleccionar, pero debe serlo bueno, eso se tiene que hacer desde el software, ¿vale? En ese caso. Pero sí, soporta las dos. De hecho, son micro, línea, mono o estéreo. Exactamente, exactamente. Soporta las dos cosas, ¿vale? Así que Ah, puedes hacer también un pan si queréis o mantenerla balanzada totalmente al centro. que le puedes enchufar de todo, en definitiva, que es lo más Sí, importante. absolutamente. Dice, ¿cómo activas los márgenes de seguridad de los monitores en los monitores de previo y programa? ¿En qué sentido? ¿Puedes explicar mejor? Los Supongo márgenes de seguridad. supongo, me imagino que es lo que buscarán es que aparezca algún tipo de área, algún marcaje de seguridad Lo para el encaje tiene, del log. lo tiene ya marcado por defecto en el multiview. En el multiview, como podéis ver, lo tenéis, creo que lo tenéis, aquí mismo no lo puedo enseñar, pero aquí mismo no lo tenéis, pero se puede hacer en la parte a ver si lo puedo activar rápidamente, a ver si se lo encuentro aquí. Lo que veis simplemente son unos margen fijo para la resolución. Tenéis un safe, lo que se llama safe area, ¿vale? Ahora mismo multiview lo tenemos level. No me acuerdo si estaba aquí. Lo debería buscar, pero me acuerdo perfectamente que sí lo tenemos y es uno y fijo. No se puede efectivamente cambiar de otras formas. Creo una parte de output of view. Ahora mismo no me viene a la mente dónde se activa, pero sé perfectamente que el multiview os enseña exactamente eso, os enseña una pequeña ceferia, pero es una única, es por defecto, no se puede cambiar, ¿vale? Ujú. Vale, correcto. Esta es difícil porque es una pregunta que luchamos directamente ya contra el hardware. ¿Qué solución es la más adecuada para tener escucha de todas las entradas de audio en la SATA Mini, sabiendo que no tiene salida de auriculares? En ese caso no se puede hacer mucho. Efectivamente Claro. es algo que falta en el Latin Mini, la familia Latin Mini, y es la solución la tenemos en el Latin Mini Pro, ya que tenemos la salida, por supuesto, por auriculares. Es que es muy difícil porque tendréis que efectivamente... hay alguien que lo ha hecho. He visto algunos vídeos en internet que ha desviado totalmente la señal de entrada, un desvío de la señal de entrada de audio para lo que es una salida doble en auricular. Pero luego lo que pasa, tenéis que tener un audio following video y no tenéis lo que es un canal solo para cada pista de audio. O sea que eso no es consellado, ya que efectivamente tendréis una mezcla total de todos los canales, todo junto, y no sería efectivamente eficiente. O sea que Creo que es más práctico, teniendo la limitación que tiene, creo que es más fácil que todos los micrófonos o todas las fuentes vayan a una mesa de audio, se controle todos los niveles en la mesa de audio, entres en la entrada de audio del mezclador de vídeo y aunque sea por la salida HDMI o aunque sea por la salida de streaming en privado,
ya sé que quizás no es lo más fino, evidentemente, pero es que es el mezclador, si no tiene la posibilidad, no la tiene. No la tiene, efectivamente es esto el hecho de tener una entrada micrófono línea o micrófono, de hecho porque así puedes entrar con un banco y el banco efectivamente gestionar todo lo que son las varias funciones de audio en ese caso, en este modelo. Con el stream ya no tenéis ese problema porque tenéis exactamente esa pequeña función de solo para cada una de las entradas. Vale. Seguimos una pregunta bastante chula. ¿La entrada de señal de LATEM Mini Pro puede ser en 4K? ¿Tiene algún sistema de downstream? En este caso, no puede ser de 4K. Lo que puedes hacer, como he dicho antes, es utilizar algo antes, como por ejemplo puede ser lo que hemos dicho ser la salida del web presenter. El web presenter lo que haces cuando sale, sales directamente en 1080 o 720. Entonces está haciendo ya otra cosa bonita del web presenter HD es que da un conversion desde una señal 12G, entonces puede ser un 4K P50 o P60, hasta un 1080 o un 720. Y allí utilizar esa pequeña conversión para entrar en vuestro mezclador en HD desde una fuente en 4K. Vale. Una pregunta. ¿Hay alguna diferencia de calidad, estabilidad, seguridad entre emitir directamente desde el ATEM o hacerlo con la mediación de OBS o MX? ¿Qué aconseja Blackmagic? Bueno, eso sois vosotros que elegís un momento lo que es mejor para vosotros. Lo que yo creo que a nivel de calidad, lo que es el codificador, lo que es la codifica hardware, es muy, muy buena, optimizada ya por lo que son las plataformas. Además, tenemos lo que es un buffer directo en el hardware que nos permite mantener la misma calidad cuando vais en plataforma y a lo mejor yo creo que cuando tenéis la posibilidad de tener un encoder hardware, siempre es mejor que lo que es un encoder de software, que no conoce exactamente cuáles son las señales de entradas. Lo que pasa es que con el software layer, lo que tenéis es más flexibilidades al momento de efectivamente controlar cada uno de los valores, a lo mejor de forma distinta y con muchas fuentes distintas también, de varias tipologías. Eso es la ventaja de utilizar un software al lado de un encoder hardware. Normalmente los encoder hardware son de más alta, a nivel de imagen, de calidad de imagen, son más altas de un encoder software. ¿Vale? También hay que pensar que la estabilidad básicamente se consigue, primero, en el caso de sistemas informáticos, pues por la propia fortaleza que tenga el ordenador. Exactamente. Y luego por la calidad de la internet en el sitio que estéis trabajando. Imagina que, por supuesto, si se cuelga el ordenador o te da un blue screen, ahí se acaba lo streaming. No, sin llegar a ese límite, pero sencillamente que el procesador vaya apurado, que haya algún proceso a lo mejor que se haya tenéis puesto en mucho marcha. software, a lo mejor tenéis grafismo marchando detrás, a lo mejor tenéis cosas que a lo mejor la misma CPU no puede controlar o está demasiado cargada y vas a crear problemas de rendimiento. Mientras que aquí lo tenéis, lo que decía antes, ¿no? Todo se procesa directamente internamente al hardware del LATEM, o sea que esto no va a cargar lo que es la capacidad de procesamiento de imagen del software, o sea, de vuestro ordenador. Esa es la ventaja principal. Además, como he dicho antes, tener un encoder interno, si pasara algo al ordenador en directo, no va a pasar nada a lo que es el streaming que estás haciendo en directo gracias al hecho de que tenemos un encoder directamente en el hardware. O sea que es más seguro en ese caso. Sí, estoy de acuerdo. Pregunta, ¿se puede memorizar configuraciones con logos, rótulos, fuentes para trabajos recurrentes? Bueno, lo que tenéis un media player. En el media player puedes cargar hasta 20 imágenes. Lo que puedes hacer también es guardar ese tipo de un archivo donde tenéis todos los settings, todo el setup que hacéis durante una realización y, por supuesto, llamarla otra vez, o sea, volverla a llamar cuando necesitáis. Yo, por ejemplo, estoy utilizando esa configuración por ese tipo de streaming. Esa tarde utilizaré otro tipo de configuración por otro tipo de streaming que necesita otra configuración en la cámara y lo puedo llamar. Y tengo, además, en esas configuraciones guardadas todo el media player con toda la gráfica que necesito allí mismo por ese tipo de presentación. O sea que sí, se puede guardar en un file, en un archivo directamente que se puede guardar como normalmente en vuestro ordenador.
Vale, esta te la hago yo. Esta te viene de regalo de mi parte. Eh, Cuando hemos estado experimentando con este mezclador, con el Extreme y el Extremiso, sobre todo con Sí, el tema de los chroma keys, lo que hemos sí, descubierto es de que realmente es muy provechoso utilizar las funciones de macros, ¿vale? sí, absolutamente. Pero tenemos una pregunta, es decir, cuando estás creando la macro y seleccionas Sí, el color del croma, esa sí, con información, sampling. esa información se va a guardar en la macro también. Se guarda nella macro, te digo ya nella macro si debería guardar la información del croma, ¿vale? Que me acuerde yo, sí, porque yo cuando voy normalmente hago un reset de mi programa, mi macro ya está totalmente seleccionada perfectamente. Puedo hacer alguna prueba más, porque hay algunas cosas, por ejemplo, que no se guardan en la macro, como por ejemplo puede ser el movimiento PTZ, pero en el sentido del sampling, o sea, del muestreo del cromatismo del verde, debería mantener lo que has utilizado en aquel mismo canal, ¿vale? Vale. Entonces, sé a dónde vas esa pregunta, que es, si estoy utilizando cuatro cámaras distintas, con cuatro ángulos distintos, que tenga a lo mejor una luz variadas en los cuatro ángulos, yo Exacto. quiero rellamar lo que es una macro que tenga ya los valores del croma de los varios ángulos distintos. Entonces, creo que es por canal. Pero lo que voy a hacer seguramente lo voy a controlar y te daré una respuesta. Es una pregunta efectivamente muy interesante, ya que el ATM Stream tienes esto, nos brinda esos cuatro upstream keyer, el cuatro chroma keyer, y la función de macro sería la mejor para disparar efectivamente ese tipo de impostación que utilizamos en un Virtual Studio. O sea Bueno, que sí es realmente una pregunta muy interesante. es una cosa que realmente se comenta muy pocas veces cuando se describe el mezclador, que en el caso de lo que sería el Extreme y el Extremiso tiene 8 macros de acceso directo en los botones, más luego la librería de hasta 100 macros que se puede cargar desde software. Las posibilidades son amplísimas, entonces realmente vale la pena explorarlas porque ahí tenemos unas posibilidades de combinación maravillosas sabiendo jugar con esas macros. Vale, por ejemplo, mira, yo ya cambiando del upstream key 1 y 2, ya veo que puedo tener totalmente dos cromas distintos. Lo estoy haciendo en directo, o sea que eso es una cosa que estamos haciendo totalmente en directo. Lo voy a ver y si se guarda en el file de archivo, entonces se guardará también la macro la está guardando. Ahora yo cambiaré el valor número 2 de esto. Perfecto. Y vamos a ver el restore. Estoy haciendo un restore de esto. Untitled. Sí, rápidamente lo que hice simplemente ha sido cambiar los valores del muestreo que hice antes. Al ¿Vale? verde lo cambié a gris en el canal 1 del primo chroma keyer. Luego he cambiado el segundo del segundo chroma keyer también. He guardado todo, ¿vale? Simplemente con guardar. Lo he guardado. He vuelto a cambiar los valores del 1 y Ujú. del 2. Luego he rellamado mi impostación otra vez con un restore y ha vuelto a ser en el canal 1 el croma que he seleccionado yo, en el Perfecto, canal 2 el otro croma gris que había seleccionado antes. O sea muy que bien. efectivamente se ha guardado en eso. Y esto es importante, como dices tú, es una herramienta muy importante que se puede utilizar muy eficazmente. Vale. Sigamos con las preguntas. ¿Se puede incorporar como entrada del ATEM la salida HDMI de un portátil y a la vez otra entrada con la señal de la webcam del portátil o un USB? Um, No. espera, hasta la, La, la- hasta la- la, la- la la- salida, la entrada del hasta la HDMI salida de sí. Sigo, Así, la salida de hasta la salida, la salida de un portátil a la entrada del mixer, seguro, sí. perfecto, perfecto, eso sí. Pero conectar a una webcam por USB, no. No, 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 no. no. Esto, aunque, primero de todo, ¿por qué? Porque normalmente las webcams suelen tener una resolución que es totalmente non-standard, ¿vale? Am,
Luego, normalmente una webcam que sea USB, que luego vais a cambiar por HDMI, no va a funcionar. No creo que va a funcionar Sí, en ese caso. creo que existe algún conversor por ahí de algún desarrollador que ha convertido señales Sí, VC de webcams en señales HDMI. Pero bueno, no sé si realmente vale mucho la pena porque bastante arriesgado arriesgado y caro, porque además es un conversor caro y dices, bueno, es realmente como he vale dicho la antes, pena. la conversión de la Mini es una conversión para lo que son estándar computer video, ¿vale? Ujú. O STMP. No se convierte en lo que son, no es exactamente un escalador, como decía antes, que efectivamente hace esto, ¿no? Conformar la señal a una señal de vídeo o de cualquier tamaño. En este caso es una conversión STMP. Vale. Una pregunta que también hacen un usuario que ¿Sí? tiene cámaras IP, dice, ¿permite Ajá. incorporar directamente como ¿Sí? fuentes de entrada cámaras IP Axis 4K? Yo creo que la idea es convertir esa señal IP en una señal de HDMI. Sí, la mejor forma. La mejor forma sería convertir la señal en HDMI directamente. No tenemos ese tipo de conversión, tenemos un conversor que lo que hace sí es el Terranex IP Video, que nos permite convertir una señal HDMI a IP, luego reconvertirla otra vez al otro lado en SDI. Pero efectivamente tendréis que utilizar un conversor, por ejemplo, el BirdDog, que es un conversor NDI, por ejemplo, a HDMI, y entonces Ujú. utilizar ese tipo de soluciones, que son soluciones súper interesantes además, Sí, ¿vale? sí. Unos KiloView o algún fabricante de este tipo que Exactamente, convierta en exactamente. Hay definitiva productos IP a para, RAW. para eso. Por eso la importancia de tener un ecosistema que no esté cerrado, lo que decía antes, ¿no? De no utilizar ningún tipo de conexiones propietarias, cosas que efectivamente nos permitan conectar a otros productos de otros fabricantes sin problema. Ujú. Vale. Gran Tengo flexibilidad. tengo una pregunta sobre el panel Advanced 1. ¿Qué ¿Sí? funcionalidad tiene la tecla ARM en la sección de transiciones? En ese momento ninguna. Vale, dices que precisamente se puso ahí al diseñarlo y nunca hemos sabido para qué sirve. En ese momento todavía ninguna. Bueno, bueno, ya se descubrirá con el tiempo. Es una tecla comodín. Muy bien. Sí. Vale, te hago una pregunta, esta es mía. En Atem Extreme ISO, ¿pueden ser usadas las dos conexiones USB-C para conectar, por ejemplo, dos plataformas de videoconferencias? Es decir, en vez de Por utilizar una... supuesto. O sea, podríamos Por supuesto, eliminar... son exactamente dos salidas USB-C idénticas. O sea que efectivamente podemos salir con tres plataformas, porque tenemos las dos USB-C y la salida Ethernet, RTMP. O sea que yo puedo utilizar YouTube en directo pinchado con USB-C, luego Skype por el otro lado y luego otro streaming, sin problema. Genial, genial. Esta también es mía. En Web Presenter HD... Jordi, No, no, sí, yo también. Yo te aprovecho, yo me llámame, aprovecho. llámame por teléfono. Es que no me coges el teléfono. En el Web Presenter HD, la conexión webcam out, que además está ¿Sí? serigrafiada, igual que Tienes por ejemplo, dos. en el Web Presenter Tienes dos HD. conexiones tienes dos conexiones USB-C, cuidado. Una Ah, la efectivamente frontal, dice webcam, una efectivamente dice webcam, pero luego tiene una frontal también, que es Vale, igual a la de atrás. en esa frontal o en la de atrás, ¿podríamos conectar un disco duro y grabar? No, en este caso no tenemos la grabación en ese modelo, ¿vale? Vale. Mm-mm. Imaginemos en el mezclador o imaginemos en el Web Presenter HD que tengo doble configuración donde tengo conexión Ethernet al router, por ¿Vale? ejemplo, ¿Sí? y tengo conectado un móvil 4G, 5G. Perfecto. ¿Puede llegar a conmutar automáticamente si falla uno respecto al otro? Es decir, si yo estoy transmitiendo por Ethernet y hay una caída de la internet de Ethernet, Absolutamente. automáticamente conmuta. Además, con la última actualización se ha solucionado un pequeño retraso que llevaba el intercambio entre lo que era el tethering y el Ethernet. Ahora se ha mejorado esto, es prácticamente mucho mejor, prácticamente instantáneo, ¿vale? Ujú. Sí, Perfecto. Lo que sí que me he fijado en la página web cuando miro las especificaciones del Streaming Bright, supongo que es un tema estrictamente de actualización, pero bueno, vale la pena tener sí, la seguridad, es de que ellos sí hablan de compatibilidad con la familia
Mini, Mini Pro, Mini Pro ISO y tal. Pero de momento, al menos en la página web, no hacen constancia de la compatibilidad con la familia, bueno, con los nuevos Extreme y Extreme ISO. Me imagino que no hay problema, pero bueno, más que nada por tener la seguridad. No habrá problema de utilizar el Atem Streaming Bridge en futuro con ese tipo de producto. Además que lo tenemos también con el Web Presenter HD y funciona perfectamente. Pero, hablas de futuro, ¿eso quiere decir que en este momento no es compatible? Bueno, no he hecho prueba directa en ese momento, ya que no lo tenía disponible cuando he hecho ese tipo de prueba, pero yo no creo que tenga ningún problema ahora mismo, o sea que puede funcionar sin problema. Yo creo que ya ahora mismo funciona. Simplemente es que además no hay nada más que una conversión de la salida Ethernet del Atem Mini que tiene el mismo encoder del Atem Mini Pro. O sea que no veo ningún problema utilizar la de Streaming Bridge directamente ahora con la Atem Stream. Perfecto, perfecto. En cuanto al tema del mezclador, ¿es posible cargar frames, por ejemplo, para tener un Stinger, como por ejemplo podrían ser en las familias superiores? No, en esos modelos no tenemos lo que es una memoria suficiente para cargarle un archivo de imágenes, ¿vale? Entonces tenemos solamente lo que son imágenes fijas, o sea, stills, ¿vale? Vale, correcto, correcto. Pues mira, casi que vayamos acabando, si te parece, con un par de preguntitas más sobre temas de cámaras. Vale. Una de ellas es, ¿se puede controlar el color de una Blackmagic Production 4K? Estábamos hablando de modelos antiguos, creo que tienes una incluso ahí atrás. Esta. No creo. No, absolutamente. En ese caso no se puede controlar. No creo que lo vamos a probar. No te lo voy a probar en directo, ¿eh? No me lo pidas. Porque en este caso necesito... No, yo creo que por generación pero no le no toca. creo que se pueda controlar la colorimetría de esa cámara. Sí, por generación no le toca. No le toca. ¿Se pueden conectar dos ATEMs de salida a entrada para poder emitir dos idiomas de audio en dos canales de YouTube distintos? Un canal en un ATEM y otro canal en otro ATEM diferenciando solo el audio. Sí, porque realmente son dos streaming. En principio, si tú pones como si en cadena o en cascada un ATEM dentro del otro, no tiene ningún tipo de problema. O sea que puedes hacerlo perfectamente con que efectivamente la última salida sea la que va a tu plataforma de streaming. O sea, no veo ningún tipo de problema. Simplemente el primer ATEM será la fuente del segundo ATEM. Claro. Aquí la cuestión, de hecho, sería, pues, sí, pero realmente, claro, estamos levantando dos sesiones de YouTube diferentes, evidentemente, una para cada idioma. Claro, entonces tú saldrás si tienes con la salida USB-C, saldrá directamente a la primera plataforma del canal YouTube y con el segundo ATEM Streaming Bridge tendrás la entrada del primer ATEM y la salida programa del segundo ATEM Streaming Bridge, que tendrá la primera y la segunda. Lo que no puede hacer es que no puede desactivar lo que es la entrada de audio, porque si no, lo que pasa es que perdería la salida de audio en el segundo mezclador. Eso sí. Entonces, lo que tendrá que hacer es a lo mejor embeber a través de un microconvertidor audio a digital en una entrada secundaria, o sea, y entonces llevarte esta al segundo mezclador. Así que tú efectivamente podrás cambiar lo que es el idioma de un canal a otro. Vale. Luego una pregunta, aquí hablamos ya de cámaras bastante antiguas, casi seguro que es obligatorio el uso de conversores. Dice, ¿existe alguna posibilidad de poder aprovechar cámaras con salida DV o mini DV en los mezcladores ATEM? Primero, encontrar un conversor de mini DV actualmente ya es una proeza, y luego pues sería convertirlas a HDMI. Es lo que dices tú, Jordi. Si encuentra un conversor que nos dé una salida limpia de vídeo, STMP, no debería tener ningún problema. El problema de aquella cámara era que normalmente a aquel tiempo salían grababan en 1080, grababan en 1920 o 1080, pero la salida DV normalmente salía con un escalado, 1440. Exactamente, que luego la televisión, vuestro aparato televisivo, o sea, lo que es, convertía directamente internamente. Entonces, no creo que sea posible. Tendría que tener un conversor que os permite también luego convertir a un formato estándar. A ver, un poco como respuesta complementaria para este usuario, para este señor.
es que muchas de esas cámaras, sobre todo en la línea profesional, tenían salidas de componentes. Exactamente. Utilizar la salida de componentes, convertirlas a HDMI o convertirlas a SDI y el SDI a HDMI, no sé, Y eso sigue, alguna y eso combinación de sí que ese lo tipo. tenemos. Tenemos conversores analógico a digital. Y de hecho con componente, con Super VHS, lo Claro, tenemos, o sea, Super Video, con compósito además. O sea que hay varias formas y todavía tenemos esos conversores, sí, si sí. fuera eso. No, no, y además es lo que tú ¿Vale? dices, justamente las salidas de componentes eran una señal Full HD que no tenía la salida de DV o de HDV, Exactamente. que era 1440. Exactamente. Muy bien. Vale, pues en principio hay una última pregunta que básicamente es comercial, que esta es de las que es difícil de ¿Te encargas contestar. tú? ¿Te De esta, encargas tú? de esta de esta me encarga yo, que me están diciendo, bueno, ¿qué pasa si hemos comprado un mezclador Atem Mini en el mes de diciembre y ahora tenemos por lo que sería la familia Extreme? Si existe algún tipo de plan renove y tal. No. De respaldo, yo lo mantendré, yo de respaldo. De respaldo, Ah, bueno, no, y no, además no hay ninguna hay previsión al menos de marketplace. momento. Sí, a ver, sabemos que los fabricantes siempre nos van a traicionar, eso tengámoslo ya siempre presente, de que cualquier fabricante de color negro, de color gris o de color rojo va a sacar algún modelo continuamente al cabo de 3 meses y por tanto no nos No me tenemos más coja que para las remedio. orejas, no me coja para las orejas, déjamela. No escuches, no escuches. Entonces, hay que amortizar lo más rápido posible o, por desgracia, pues, o utilizarlo como un backup, como bien dices, Michele, o bien recurrir pues, a un mercado de segunda mano que, por suerte, al día de hoy es muy fácil y está bastante activo. Entonces, Recordar que, recordar que además hacer si es una Atem Mini Pro, además, es que es además un encoder. O sea que es un mezclador y encoder. Entonces podréis utilizarlo solamente como encoder, por si sí, acaso. efectivamente. Bueno, Michele, Jordi, ha sido como siempre un placer. hemos estado aquí Y casi 1 hora y 40 minutos de chapa, ¿eh? no lo diga que tenía que haber durado Es solamente que 40. nosotros vamos por datos, entonces nuestro internet va por datos. Bueno, Esto entonces, va a salir un pico, bueno, ¿eh? lo único que me queda es simplemente darle las gracias a Más que Vídeo, que son cracks, somos profesionales, estáis siempre con nosotros con esas actividades que son emocionantes, son súper interesantes, y un gracias a vosotros por haber conectado hoy con nosotros también. Esperamos en futuro dar más presentaciones de ese tipo y bueno, no, nos queda nada más que dar un saludo a todo el mundo y gracias a vosotros. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Michele. Desde luego esperamos contar contigo en próximas webinars, cursos, presentaciones, lo que haga falta. Sea Por en directo, supuesto. si un día nos dejan, si nos O en dejan persona. salir, o en persona, si nos dejan salir algún día, o desde luego utilizando un medio, que al fin y al cabo es lo que estamos intentando fomentar, que todo lo podamos hacer de una forma rápida, de una forma sencilla Absolutamente. y con productos Absolutamente. Blackmagic. Muchas gracias a todos por Un estar. saludo y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por los que estáis conectados todavía, si es que quedáis alguno. Saludos de Barcelona, cuidaros mucho y a ver si acabamos pronto con esta etapa. Nos vemos en el siguiente. Gracias.